le pediría perdón, al doctor Alberto Arce que tome la palabra y continúe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, compartir nuevamente este espacio con ustedes, esta vez desde la virtualidad. Antes de la pandemia tuvimos el gusto de poder intercambiar criterios sobre nuestra propuesta de gobierno de manera presencial. Antes de entrar al tema y a los puntos que nos han indicado contemplar hoy, quiero darle una buena noticia a Andrea, a tiempo de saludarla. Este régimen transitorio a la formalización para emprendedores ya lo hemos hecho nosotros con la promulgación del Decreto Supremo 4298, que ha creado el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al régimen general, por su abreviación 7EG, que incorpora la creación de un monotributo del 5% para todas aquellas empresas unipersonales o profesionales que quieran terminar de formalizarse y que durante 3 años van a consolidar el pago del IVA, del IT y del IUE en este único monotributo del 5%. Y a tiempo de saludar a la candidata del MAS, también le tengo una buena noticia. Como teníamos una agenda, yo me he pasado el trabajo de preparar algunos datos y algunas de estas fichas técnicas que mencionaba las voy a ir mencionando sobre los proyectos para hablar de cosas concretas. Cuando hablamos de desarrollo e integración, sin duda tenemos que hablar de vertebración caminera. Es importante partir con un diagnóstico. El MAS, durante su gobierno de 14 años, invirtió, entre comillas, o gastó más de 7.500 millones de dólares en carreteras. Pero lamentablemente en Cochabamba muy poco de esta inversión o gasto se vio. Más allá de las dobles vías Quillacollo-Suticollo y Sancaba-Chiñata, no hemos tenido mayores obras y se dan contradicciones tales como que se ha invertido una enorme cantidad de dinero en hacer una carretera al Museo de Orinoca, por ejemplo, ¿no? Entonces, Cochabamba no se ha beneficiado de esta monumental inversión en caminos. ¿Qué necesitamos nosotros urgentemente en cuanto a vertebración caminera? Lo principal es asegurar que Cochabamba sea parte del corredor bioceánico entre Atlántico y Pacífico. Hay por ahí algunas ideas de obviar Bolivia o obviar Cochabamba en lo que es el corredor bioceánico. Hace algunos meses Piñera y Bolsonaro tuvieron conversaciones en las que estaban pensando sacar a Bolivia de este importante medio de integración. Se tienen que concluir las dobles vías que unen Cochabamba con el occidente y el oriente del país. En el caso de la vía hacia el oriente, pasa esto por la solución definitiva al problema, al eterno problema del sillar, donde hasta el día de hoy se han invertido 426 millones de dólares y es una obra iniciada en el gobierno del MAS que hasta el día de hoy no concluye y que tiene ahí muchos problemas que también parte de mi función como diputado va a ser la fiscalización. Tenemos que impulsar una construcción de la carretera entre Cochabamba y Potosí, por el lado de Toro Toro. Esa es nuestra integración con el norte de Potosí. No solo es un tema de prioridad económica, sino también turística, cultural. Aspectos pequeños, cuando se hablaba del parque industrial, por ejemplo, está la construcción de un pequeño recorrido de 30 kilómetros entre Santibáñez y Quillacollo para integrar estos dos municipios y que a Santibáñez no se llegue solamente por la vía de Tarata, del cruce Tarata, o por la vía de cercado a través de la zona sur. Entonces son 30 kilómetros para integrar estos dos municipios. Algo fundamental es el tramo de 15 kilómetros entre Santibáñez y Vilavila. Saben ustedes que Vilavila está entre Suticollo y Parotani, yendo hacia el occidente. Son 15 kilómetros de vía. Para esto está en plena ejecución un puente de 60 metros sobre el río Vilavila. Y esto no solo es importante para el parque industrial, sino que va a permitir también el desfogue del tránsito, del transporte pesado
por la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso de Occidente, se va a ingresar por el cruce Vila a Santibáñez, de ahí cruce Tarata, y se va a poder salir por lo que es la zona sur y vía Túnel de Labra ya a Sacaba y a lo que es la carretera al oriente del país. Otro aspecto fundamental que debemos priorizar los cochabambinos es la interconexión de la red ferroviaria, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Está también anhelo de los cochabambinos de hace tantos años que se debe concluir. En cuanto a la hidrovía Ichilo-Mamoré, que es un proyecto que celebro hayan acogido también todas las candidaturas, y este proyecto no tiene que tener nombre ni color político, este es un proyecto de los cochabambinos. Consiste básicamente en 1.400 kilómetros de tramo fluvial entre Puerto Villarroel y Guayaramerín, en la frontera con Brasil, ¿no? Con la ciudad de Guajaramerín. A partir de ahí, 330 kilómetros de tramo carretero hasta Portobelo. De hecho, hay río por ahí, ¿no? El río Ichilo, que empalma con el río Mamoré y atraviesa el Beni por la mitad, y que luego en la frontera, en la puntita de Bolivia, podríamos decir, donde está el departamento de Pando, se convierte en el río Madera, que después llega al Amazonas y es afluente del Atlántico Norte. Estos 330 kilómetros de tramo carretero, ¿por qué son necesarios? Porque esa es una zona llena de cachuelas. En esos 330 kilómetros hay cachuelas, es difícil la navegabilidad. Y después son 1.800 kilómetros de tramo fluvial entre Portobelo y el Atlántico Norte. Empalmando el tema de la hidrovía Ichilo-Mamoré con lo que es la planta de urea y amoníaco. Esta planta, que ha demandado una inversión de 950 millones de dólares, es una de las inversiones más grandes que se ha hecho en el país y que no nos está rindiendo frutos porque evidentemente se calculó mal el mercado. Esta planta produce mucho más de lo que el mercado boliviano demanda. Se ha intentado subsanar esta deficiencia construyendo la vía férrea, ¿no? Al norte, desde Bulo Bulo, al norte cruceño, a Montero, donde ahí está la zona de expansión agrícola del país, pero a través de la hidrovía Ichilo-Mamoré, que cerquísima de lo que es la planta de Bulo Bulo, tiene una localidad que se llama Puerto Greter, aguas arriba ya está Puerto Villarroel, se puede por ahí, por la hidrovía Ichilo-Mamoré, transportar la urea no solo a lo que van a ser estas 10.000 hectáreas que se van a habilitar, 10 millones de hectáreas, perdón, que se van a habilitar con el Plus en el departamento del Beni, sino llegar a mercados gigantescos como los estados de Mato Grosso o de Rondônia en el Brasil, ¿no? Que son los mayores productores de soya, de crianza de ganado. Entonces, la hidrovía realmente va a permitir complementar este error en la ubicación de la planta de urea y amoníaco, subsanando algo de lo que más perjudica a la venta de nuestra urea, que son los costos de flete, ¿no? Al vender o transportar la urea por la hidrovía, estamos minimizando el costo de flete, ¿no? Que sabemos es 3 veces menor el fluvial al ferroviario y 10 veces menor al carretero. Además, no solo vamos a poder exportar la urea, sino que toda la producción agrícola de palmito, de banano, de piña, de cacao que se genera en el Chapare, sal, si por ejemplo conectáramos a Cochabamba con Potosí, que tiene infinitas cantidades de sal, que son demandadas por todo ese ganado que está en los estados de Rondón y Mato Grosso, también por ahí se puede abrir un mercado para la sal. ¿Qué se necesita básicamente para plasmar este proyecto? La inversión no es grande. Se necesita un dragado del recorrido entre Puerto Villarroel hasta Guayaramerín. Sabemos que esta vía fue utilizada durante mucho tiempo antes de que exista la conexión carretera entre Santa Cruz y Beni. El Beni recibía los productos desde Cochabamba y viceversa a través de esta hidrovía, pero hoy se necesita hacer un trabajo de dragado porque en la medida en la que no se navega, no hay embarcaciones de gran calaje atravesando ese río, obviamente han bajado las aguas. Y a partir de eso, la construcción de algunas terminales trimodales, bimodales para potenciar a la hidrovía. Hablando de la regalía energética, que igual aplaudo que sea una
propuesta que hayan abrazado las otras candidaturas. Evidentemente, en Cochabamba nuestra producción de hidrocarburos está en caída libre. El gobierno del MAS decidió no hacer más inversión en exploración, en perforación de pozos. Asumimos que para mantener a un Chapare como tierra de nadie o tierra del narcotráfico, y si hoy se hiciera inversión, se dice que todavía hay mucho potencial ahí, los frutos de esa inversión los vamos a ver de acá a por lo menos 10 años. Hemos llegado al extremo de que el 11% de nuestra regalía energética como departamento productor, en su momento Cochabamba fue el mayor productor de combustibles líquidos, llegó a ser menor a las 2/3 partes del fondo de compensación del 1% del total nacional que recibía el departamento del Beni como no productor. Entonces, el tema hidrocarburífero y sustentar nuestro desarrollo departamental, nuestros recursos para gobernaciones, para municipios en el tema de hidrocarburos, es una quimera hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos? Cochabamba es de los casi 2.800 megavatios hora, que es la capacidad instalada que se tiene en Bolivia de generación de energía eléctrica, 47% exactamente de esta capacidad instalada está en Cochabamba. Entre energía eólica, como en el caso de Colpana, o energía hidroeléctrica, como en el caso de Corani, Santa Isabel, San José, Misicuni, la propia turbina que tiene Sinergia abajo de la represa Misicuni. Y si a eso le sumamos la termoeléctrica de Entre Ríos, Bulo Bulo, Carrasco y Vallehermoso, llegamos a estos 1.300 megavatios hora que produce Cochabamba de los 2.800 de capacidad instalada que se tiene a nivel nacional, ¿no? En Bolivia nos sobra la energía eléctrica, esto es bueno, nos sobra realmente. La capacidad instalada duplica a lo que es la demanda hoy en día. Y hay inversiones gigantescas, como en el caso de Entre Ríos, esta planta de ciclo combinado, ¿no? Que combina la termoeléctrica con una turbina a vapor, que bordean los $500 millones. Entonces, nosotros como Cochabamba tenemos que apuntalar nuestro desarrollo en la energía eléctrica. Es lo que hoy tenemos y es lo que nos debe beneficiar. Hablando de Misicuni, creemos que también se ha solucionado parcialmente el problema del agua, ¿no? Con esta obra, pero se ha solucionado para lo que es el centro y norte del municipio de Cochabamba. La zona sur no tiene agua todavía de Misicuni porque no se han terminado la aducción correspondiente, y tampoco los otros 6 municipios que corresponden al eje metropolitano Canata, ¿no? Estamos hablando de Sacaba, de Tiquipaya, de Vinto, de Sipesipe, de Quillacollo y de Colcapivo. No estamos aprovechando tampoco el componente de riego, ¿no? El proyecto Misicuni, con el embalse que tiene en estos momentos, que es de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos, estamos hablando de 2/3 partes de su capacidad de embalse, que son 180 millones de metros cúbicos. Hoy en día tiene la capacidad de botar 3.100 litros segundo, de los cuales 2.000 estarían destinados para agua potable a estos 7 municipios y 1.100 para el riego de aproximadamente 4.000 hectáreas en las zonas del Paso, Molle, Uyuni, Bellavista, Payumani. Pero lo real es que a la fecha apenas la 1/4 parte de esta capacidad que ya tiene hoy en día Misicuni se está aprovechando. CEMAPA, para botar al norte y centro de la ciudad, recibe 450 litros segundo, y para riego apenas se están utilizando 250 litros segundo, ¿no? El consumo anual de Cochabamba es de 35 millones de metros cúbicos año. Es decir, estamos hablando de que hoy la presa, por el embalse que tiene, puede dotar de agua potable, si solo habláramos de dotar de agua potable a Cochabamba, por los próximos 3 años, aunque no lloviera. ¿Qué se necesita para terminar de aprovechar esta gigantesca inversión que en su primera y segunda fase ha costado 500 millones, y la tercera fase, que es este túnel de trasvase de los ríos
Vizcachas, Putucuni, a lo que es ya el embalse, tiene un costo de 150. Estamos hablando que Misicuni le va a costar a los cochabambinos en todas sus fases 650 millones de dólares. A corto plazo se necesita la conclusión de las aducciones, ¿no? Esta del tramo Joverrancho, que ya llega prácticamente a la aduana nacional en la Víctor Ustares y que solo resta hacer una conexión de 16 kilómetros a la zona sur. Con esto, este problema de la zona sur que recibe agua de la zona norte y que compra el agua más cara de Bolivia y posiblemente de Sudamérica va a ser solucionado. Es una inversión muy pequeña la que falta. Lo único que se necesita es en este momento que se ejecute esta aducción. También está la otra aducción para dotar a los municipios de Tiquipaya y de Sacaba y la que va a ir hacia Quillacollo, Sipe, y Pinto. Y en el mediano plazo, como les decía, concluir la tercera fase, este túnel de aducción de Putucuni y Vizcachas hasta el embalse, y con eso el proyecto múltiple Misicuni, aquí quiero aclararle a la candidata al MAS que no se llama proyecto múltiple porque tenga control social o no sé qué cuestión, sino porque contiene 3 componentes: agua potable, riego y energía eléctrica. Cuando se concluya esta tercera fase, va a llegar a la plenitud, que va a implicar 6.100 litros de segundo de capacidad de dotación de agua, 3.900 litros segundo para agua potable, 2.200 litros segundos para riego, ¿no? Y acá entra el componente de la hidroeléctrica. Hay 3 turbinas de 40 megavatios hora cada una, que tienen una capacidad de generar 120 megavatios. Esto ya lo he sumado al cuadrito este que les he descrito de la capacidad instalada que tiene Cochabamba, pero que hoy en día es subutilizada, porque no se pueden hacer funcionar esas turbinas porque no hay quien reciba el agua que pasa por ellas para su funcionamiento. Hablando del tren metropolitano, haciendo un diagnóstico también de esta obra que nos ha costado 450 millones de dólares, hay que aclarar que si esta obra está demorada porque se tendría que haber entregado hace bastante tiempo, no es por culpa del actual gobierno. La falta de pagos a las empresas contratistas data de mayo del 2019, mucho antes de las elecciones, mucho antes del fraude y mucho antes de la salida de Evo Morales. Y en el mismo diagnóstico, hoy podemos decir que entre micros, coasters, los trufis que conocemos, estas vagonetitas, las NOA, en Bolivia aproximadamente el parque del transporte público, el parque automotor del transporte público, bordea las 8.000 unidades. Y tiene una capacidad, dependiendo de las dimensiones de cada uno de estos vehículos, de 90.000 pasajeros aproximadamente. Más allá de que ya está hecha la inversión, que se tiene que fiscalizar, que se tiene que auditar de lo que ha sido el tranvía metropolitano, no porque algunos actores lo llamen tren, es un tranvía. Lo que llama la atención es qué pudiéramos haber hecho con esos 450 millones de dólares. Han debido escuchar ustedes las noticias, ¿no? Bogotá, Medellín, Santiago de Chile están cambiando su flota de transporte público. Perdón, hay un micrófono abierto, si es que lo pueden silenciar. Gracias. Les decía, estas capitales latinoamericanas están renovando su flota de transporte público. El costo aproximado de un bus eléctrico, 100% eléctrico, con una capacidad de aproximadamente 40 personas. En Cochabamba no podemos meter esos buses grandes con capacidad para 80 personas porque nuestras calles no dan para eso, pero hay unos tamaños menores con capacidad para 40. Estos buses cuestan aproximadamente $200.000. Imagínense ustedes, con los 450 millones de dólares que hemos gastado en este proyecto, que hasta el día de hoy no funciona, se hubieran comprado 2.250 buses con capacidad para transportar a esas mismas 90.000 personas que hoy en día transportan 8.000 unidades que
no solo contaminan, sino que además generan caos vehicular y son hasta una contaminación auditiva y visual para los cochabambinos. De todas maneras, el proyecto se tiene que complementar, porque las tres líneas iniciales, la amarilla, la roja y la verde, atraviesan, sí, los 7 municipios del eje metropolitano Canapa, salvo Tequipaya, es el único municipio que no se ve beneficiado, pero van a necesitar ser alimentados de norte a sur y de otros lugares de las periferias hacia las terminales. Y el tiempo se está terminando, Alberto. Ya, gracias, Cristóbal, ya voy concluyendo. Y vamos a seguir igual con nuestra misma flota de vehículos que contaminan, que están en mal estado, que son hasta un peligro para la ciudadanía. Entonces, realmente viene acá la idea de si esto no hubiera sido más un capricho, no hubiera sido otro de los elefantes blancos que se le ocurrían a Evo Morales y que se tenían que hacer, con ese mismo dinero podríamos haber cambiado la totalidad de nuestro parque automotor dedicado al transporte público de manera gratuita. Y podríamos haber empezado a utilizar la energía que, repito, nos sobra, y sobre todo a Cochabamba nos sobra energía eléctrica, con todos los beneficios que esto conlleva en materia ambiental, en materia de ahorro económico, ¿no? Todo lo que es la subvención a los combustibles que tanta plata le cuesta a Bolivia, se eliminaría, ¿no? Y de todas maneras, creo que Cochabamba tiene muchísimo potencial en el tema eléctrico, la regalía energética, a pesar de que algunos se oponen a ella porque dicen que el marco legal hoy no permite crear una regalía energética. Bueno, yo a esas personas les digo, con seguridad, cuando Santa Cruz luchó por obtener la regalía del 11% hidrocarburífera, el marco legal tampoco lo permitía, pero fue una lucha que concluyó en eso. Las leyes tienen que responder a la realidad y a las necesidades. Y en este caso, yo como asambleísta, como diputado, voy a hacer como mi bandera número 1, lograr la regalía energética a través de un pacto fiscal, pero va a ser el beneficio mayor que vamos a poder obtener para Cochabamba para apuntalar el desarrollo. Muchísimas gracias, Alberto.